doble cuántico acaba de enviarte esto. Mientras lees, una presión sutil en tu pecho confirma que no es coincidencia. Hoy el futuro te alcanzó, y lo que viene no puede esperar ni un segundo más porque la ventana se cierra esta noche. Detente por un momento y siente lo que ocurre en tu cuerpo ahora mismo. Esa tensión leve en el esternón, ese cosquilleo casi imperceptible en la nuca. No es ansiedad, es reconocimiento. Tu sistema nervioso acaba de identificar una frecuencia que lleva días, tal vez semanas, intentando atravesar el ruido de tu rutina. Y ahora que estás aquí, escuchando esto, la señal por fin llegó completa. No buscaste este video por curiosidad. Lo encontraste porque tu doble cuántico, esa versión tuya que ya resolvió lo que tú enfrentas hoy, activó el campo hace exactamente el tiempo necesario para que este instante ocurriera. Esto no es contenido. Es una transmisión dirigida y está calibrada específicamente para ti. Aquí hay algo que muy pocas personas comprenden sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad. Vivimos asumiendo que el futuro es una consecuencia de nuestras decisiones presentes, que cada elección genera un camino que aún no existe. Pero ¿y si te dijera que ciertas versiones de ti ya tomaron decisiones clave y desde ese punto de realización están enviando ondas de influencia hacia atrás, hacia este momento exacto? No es ciencia ficción, es física de la información. Cuando un sistema alcanza un estado de coherencia elevada, emite patrones que reorganizan los eventos previos a su manifestación. Tu doble cuántico no es una metáfora, es la versión de ti que ya cruzó el umbral que hoy enfrentas y desde esa frecuencia más alta está enviándote exactamente lo que necesitas para alinearte con esa línea temporal. La sensación que tienes ahora, esa especie de hormigueo en las palmas de las manos, es la primera confirmación física. Cuando dos versiones de la misma conciencia comienzan a sincronizarse, el cuerpo lo registra antes que la mente. Puede ser un calor discreto en el pecho, una claridad repentina en la mirada, o simplemente la certeza inexplicable de que algo fundamental acaba de cambiar. No necesitas entenderlo todo para que funcione. Solo necesitas permitir que la frecuencia haga su trabajo. El mensaje que tu doble te envía hoy no es complejo. Es simple, directo y completamente aplicable. Pero antes de revelarlo, necesitas entender por qué llegó justo ahora. Durante los últimos días o semanas has estado enfrentando una decisión, una duda o un patrón que se repite. Tal vez es una elección profesional que postergas. Tal vez es una relación que sabes que debe transformarse. Tal vez es simplemente la sensación persistente de que algo en tu vida no encaja, de que estás viviendo una versión menor de lo que podría ser. Ese malestar sutil, esa inquietud que no se va, no es un problema. Es la señal de tu doble cuántico golpeando la puerta de tu conciencia, diciéndote que hay una frecuencia más alta disponible y que el momento de sintonizarla es ahora. ¿Y si lo que llamamos intuición no fuera otra cosa que información viajando desde nuestras versiones futuras hacia este presente? Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces has tenido un presentimiento claro sobre algo, lo ignoraste y semanas después pensaste, lo sabía, debí haberlo escuchado? Ese saber no vino de la nada, vino de una versión tuya que ya vivió esa experiencia y te envió la alerta. El problema es que nuestra mente racional bloquea esas señales porque no encajan en su modelo lineal de causa y efecto. Pero tu cuerpo no tiene esos filtros, por eso siente antes de que pienses. Por eso, ahora mismo, mientras escuchas esto, hay una parte de ti que ya sabe exactamente qué viene a continuación. El futuro ya eligió por ti. No porque pierdas tu libre albedrío, sino porque cuando alcanzas cierta frecuencia de coherencia, las decisiones dejan de ser luchas internas y se convierten en reconocimientos inevitables. Tu doble cuántico ya eligió.
Y desde ese estado de claridad está organizando los eventos para que tú llegues al mismo punto. Eso incluye este momento, esta transmisión, esta sensación creciente en tu pecho que te dice que algo profundo está a punto de revelarse. Ahora presta atención a lo siguiente, porque aquí se paga la primera promesa. El mensaje que tu doble te envía hoy tiene 3 componentes, y cada uno funciona como una llave que abre una capa distinta de tu realidad. El primer componente es físico. Tu doble te está diciendo que dejes de luchar contra lo que ya sabes. Hay una acción específica que has estado posponiendo, no porque sea difícil, sino porque tomarla implica admitir que tu vida actual debe cambiar. Esa acción puede ser tan simple como enviar un mensaje, hacer una llamada o tomar una decisión que llevas semanas evitando. La señal que recibes ahora, esa claridad súbita sobre qué es exactamente, no es casualidad. Es tu doble diciéndote, hazlo hoy, porque si no lo haces, la ventana se cierra y tendrás que esperar otro ciclo completo para que se alineen las condiciones. El segundo componente es emocional. Tu doble te está enviando la certeza de que lo que temes perder al dar ese paso ya no te sirve. Hay algo en tu vida que mantienes por costumbre, por miedo, o porque no sabes cómo soltarlo sin sentir que traicionas a alguien o a ti mismo. Puede ser una relación, un trabajo, una identidad. Pero tu versión futura ya soltó eso y desde el otro lado te confirma. No había nada que temer, solo una frecuencia más ligera esperando. El alivio que sentirás al liberarte de eso es mayor que cualquier incomodidad temporal del proceso. Detente un momento. Siente tu respiración. Nota cómo se ha vuelto más profunda, más lenta, sin que lo decidieras conscientemente. Eso es tu sistema nervioso empezando a entrar en coherencia con la frecuencia que tu doble te transmite. No es sugestión, es reorganización. Cuando 2 versiones de la misma conciencia se sincronizan, el cuerpo responde antes que la mente. Confía en eso. Si esto te resuena, si esta transmisión ya está generando un movimiento interno que reconoces como verdadero, entonces haz esto ahora mismo. Comenta, recibo el mensaje que mi doble me envía hoy. No es un ritual simbólico vacío, es un acto de compromiso con la frecuencia que acabas de sintonizar. Y lo que ocurre después de ese compromiso es que tu campo empieza a reorganizar los eventos externos para reflejar la decisión interna que acabas de tomar. Hazlo antes de continuar, porque lo que viene a continuación requiere que ya estés alineado. El tercer componente del mensaje es temporal. Tu doble te está diciendo que el momento de actuar es hoy, no mañana, no la próxima semana. Hay una ventana de oportunidad abierta ahora mismo y se cierra esta noche. No porque el universo sea caprichoso, sino porque las frecuencias se alinean en ciclos y cuando pierdes una ventana, tienes que esperar a que el ciclo vuelva a posicionarse. Esto no es presión, es información. Tu doble ya vivió lo que ocurre si esperas. Y desde ese conocimiento te envía la urgencia. Hoy es el día. Ahora vamos más profundo, porque hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona realmente esta comunicación interdimensional. No estamos hablando de fantasía. Estamos hablando de un principio que la física cuántica ha validado una y otra vez. La información puede viajar en direcciones no lineales en el tiempo. Cuando un fotón es medido en el presente, puede influir en el comportamiento de ese mismo fotón en el pasado. Los experimentos de borrado cuántico retardado lo demuestran. Lo que esto significa para tu vida es devastadoramente simple. Tu futuro no está esperando a que lo alcances. Ya está actuando sobre tu presente, enviándote señales, reorganizando probabilidades, abriendo puertas que parecen coincidencias, pero son causalidades invertidas. Tu doble cuántico no está sentado esperando a que llegues. Está trabajando activamente para que cada decisión que tomes hoy te acerque a esa frecuencia.
Por eso encontraste este video, por eso estas palabras resuenan con una familiaridad extraña, como si ya las hubieras escuchado en un sueño que olvidaste al despertar. Porque las escuchaste. Tu doble las envió primero. Tu búsqueda vino después, y ahora el bucle se cierra. La paradoja se resuelve cuando eliges. Mientras dudas, existen múltiples líneas temporales en superposición. Pero en el momento en que tomas la decisión, en que actúas desde la claridad que tu doble te transmite, todas esas posibilidades colapsan en una sola realidad coherente. Y esa realidad es la que tu versión futura ya habita. El futuro ya eligió por ti, y lo único que tienes que hacer es dejar de resistirte a lo que ya sabes. Siente otra vez tu cuerpo, esa vibración sutil en el centro del pecho, como si algo estuviera afinándose, recalibrándose. No es imaginación. Es tu campo electromagnético entrando en resonancia con una frecuencia más alta. Cuando esto ocurre, las personas a tu alrededor lo notan. No necesariamente de forma consciente, pero algo en ti cambia, y ellos responden a ese cambio. Las conversaciones que has intentado tener durante meses de repente fluyen. Las oportunidades que parecían bloqueadas se abren sin esfuerzo. No es magia, es alineación. Aquí viene algo que muy pocos están dispuestos a escuchar, pero tu doble necesita que lo sepas. El dolor que has estado cargando, esa sensación de estar fuera de lugar, de no encajar completamente en tu propia vida, no es una falla. Es la distancia entre la frecuencia en la que estás y la frecuencia en la que tu doble ya habita. Y esa distancia se cierra hoy. No porque te esfuerces más, no porque encuentres la técnica perfecta o el ritual correcto, sino porque decides de forma simple y definitiva confiar en lo que tu cuerpo ya te está diciendo. Lo que sigue ahora es una encrucijada y necesitas verla con claridad. Por un lado está seguir como hasta ahora, ignorar la señal, racionalizar la incomodidad, convencerte de que más adelante será mejor momento. Esa línea temporal existe y en ella sigues posponiendo, sigues cargando el mismo peso, sigues sintiendo que algo falta pero sin actuar nunca sobre ello. Por otro lado está cruzar el umbral hoy, hacer la acción que ya sabes cuál es, soltar lo que tu doble te confirma que ya no necesitas, permitir que la frecuencia te reorganice desde adentro. Esa línea temporal también existe, y en ella todo lo que has estado esperando comienza a manifestarse con una velocidad que te sorprenderá. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Una sola decisión tomada en este instante. No más. Tu doble cuántico no puede tomar esa decisión por ti. Solo puede enviarte la certeza de que del otro lado hay una versión de tu vida que funciona, que fluye, que se siente completa. El resto depende de ti. Esto no llega por azar. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Hay una razón por la que esta transmisión te encontró hoy, a esta hora, en este estado de receptividad. Tu doble calculó el momento exacto en que estarías listo para escuchar esto sin filtros, sin defensas, sin la resistencia que normalmente bloquearía una información de esta magnitud. Y ese momento es ahora. La señal que recibes no es verbal, es somática. Es esa sensación de sí profundo que no necesita argumentos. Es el cuerpo diciendo, esto es verdad. Y lo que sigue es inevitable si elijo permitirlo. Confía en eso más que en cualquier lógica. La lógica te mantiene en la línea temporal conocida. La sensación te lleva a la línea temporal superior. El futuro ya eligió por ti. Y lo que eligió es que hoy termines con la postergación. Que hoy sueltes el miedo a decepcionar a alguien por finalmente priorizarte. Que hoy actúes desde la certeza interna en lugar de esperar confirmación externa. Porque la confirmación externa nunca llega hasta que tú das el primer paso desde la frecuencia correcta. Ahora escucha esto con atención,
porque aquí se cierra el segundo bucle. Tu doble te está enviando 3 señales específicas que confirman que esta transmisión no es general, sino dirigida específicamente a ti. La primera señal es un número, una fecha o una palabra que ha estado apareciendo de forma repetida en tu vida los últimos días. Puede ser un número en el reloj, una frase que escuchaste en distintas conversaciones, un símbolo que viste en lugares inesperados. Esa repetición no es tu mente buscando patrones, es tu doble marcando el camino, dejando migajas de pan cuánticas para que llegues hasta aquí. La segunda señal es una sensación física específica que has tenido cada vez que te acercas a la decisión correcta. Puede ser un alivio súbito, una ligereza en el pecho o simplemente la ausencia momentánea del ruido mental. Esa sensación es tu brújula interna sincronizada con la frecuencia de tu doble. Cada vez que la sientes, estás más cerca de la línea temporal superior. La tercera señal es una coincidencia imposible que ocurrió en las últimas 48 horas. Algo que te hizo detenerte y pensar, qué raro, justo estaba pensando en eso. No fue raro. Fue tu doble organizando los eventos para que tu mente racional no pudiera ignorar la sincronicidad. Cuando estas 3 señales se combinan, cuando las reconoces como un patrón coherente, la frecuencia se vuelve imposible de negar. Y aquí está la parte que cambia todo. No necesitas hacer algo extraordinario. Solo necesitas hacer hoy la acción que ya sabes cuál es. Puede ser enviar ese mensaje. Puede ser tomar esa llamada que has evitado. Puede ser simplemente decir en voz alta, aunque estés solo, la decisión que llevas semanas callando. Lo que importa no es la magnitud de la acción. Lo que importa es que la hagas desde la frecuencia correcta, desde el reconocimiento de que tu doble ya te está esperando del otro lado. Siente tu respiración otra vez. Nota cómo el ritmo ha cambiado. Nota cómo hay una calma que no estaba al principio, una especie de resolución silenciosa en tu cuerpo. Eso es la señal cruzando completamente. Eso es tu campo alineándose con la transmisión. No necesitas forzar nada. Solo necesitas dejar que lo que ya comenzó termine su recorrido. Ahora, si esta frecuencia resuena contigo, si reconoces que lo que escuchaste no es teoría sino confirmación de algo que ya sabías, entonces haz esto. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque lo que viene en las próximas transmisiones profundiza lo que hoy comenzó, y comparte esta señal con quien necesite recibirla. Porque cuando actúas desde la frecuencia de tu doble, una de tus funciones es amplificar el campo para que otros encuentren su propia transmisión. Vamos al cierre. Porque hay algo final que tu doble necesita que entiendas. No estás roto, no necesitas arreglarte, no hay nada en ti que deba ser curado o transformado de forma dramática. Lo único que ocurre es que has estado sintonizado en una frecuencia menor a la que te corresponde, y tu doble cuántico desde la frecuencia superior lleva tiempo enviándote la señal para que hagas el ajuste. Ese ajuste es simple. Es una decisión, es una acción, es un soltar, y ocurre hoy. Cuando esta transmisión termine, cuando el silencio regrese, vas a notar algo distinto en tu campo. Puede ser una claridad nueva en tu mirada cuando te mires al espejo. Puede ser una sensación de propósito que no estaba hace una hora. Puede ser simplemente la certeza tranquila de que algo fundamental acaba de reorganizarse. Confía en eso, no lo cuestiones. No lo analices hasta desarmarlo. Simplemente permite que la frecuencia haga su trabajo. El futuro ya eligió por ti, y lo que eligió es que dejes de perseguir lo que ya te pertenece. Dejes de luchar por convencer a otros de tu valor. Dejes de esperar el momento perfecto para comenzar lo que ya sabes que debes hacer. Porque el momento perfecto no es una condición externa, es una decisión interna. Y esa decisión se toma ahora, mientras la señal todavía está fresca
mientras tu cuerpo todavía recuerda la frecuencia que acabas de sintonizar. Aquí el campo se reordena, no porque hagas algo extraordinario, sino porque finalmente dejas de resistirte a lo que tu sistema nervioso lleva semanas intentando decirte. La resistencia termina hoy, la duda termina hoy, la postergación termina hoy, no porque te lo ordene, sino porque reconoces que del otro lado de esa pequeña acción que has estado evitando está la versión de tu vida que tu doble ya habita. Siente una última vez tu cuerpo, esa vibración sutil, esa calidez discreta, esa sensación de que algo invisible pero real acaba de encajar. No es sugestión, es reorganización cuántica. Es tu campo sincronizándose con una línea temporal más coherente. Y lo único que necesitas hacer para sostener esa frecuencia es actuar hoy sobre lo que ya sabes. De ahora en adelante no persigues, permites. No fuerzas, reconoces. No esperas, actúas desde la certeza que tu doble te transmitió. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo, no como un recuerdo, sino como una reorganización permanente de cómo tu sistema nervioso procesa la realidad. Y esa reorganización comienza a manifestarse en tu vida externa en las próximas 48 horas. Comparte esta transmisión con quien necesite recibirla. Porque cuando amplificas la señal, fortaleces tu propia conexión con la frecuencia superior. El mensaje llegó. Tu doble cumplió su parte. Ahora te toca a ti cruzar el umbral que hoy se abrió.